He titulado el mensaje Apagando la Oscuridad y estaba pensando en la manera de empezar. Me gusta empezar con una ilustración normalmente y no sabía si esta era apropiada, así que ya que no tengo mis notas listas, lo vamos a hacer apropiado, amén. Así que voy a empezar con una historia. Estamos en Juan capítulo 1, verso 1, es donde vamos a estar. Hace unos meses atrás, en el verano, mi hija salía de viaje y nos encargó su perrito. Tiene un perro bonito, pero ahí se quedó con nosotros por una semana. Así que y todo fue bien hasta, creo que era un miércoles en la mañana. Mi esposa había salido para trabajar y yo me levanto temprano, como a las 5:30. Está todo oscuro. Afuera la luz de la luna está brillando, pero yo salgo de mi cuarto. Al salir de mi cuarto está la sala y hay un lugar ahí donde normalmente voy a orar, right? Y salgo de la sala y estoy buscando al perro Knight, que se llama Knight o caballero, y no lo puedo ver, así que camino a donde normalmente me pongo a orar, miro a un lado al otro y buscando el perro, right? Así que camino hacia el frente de la casa. Y los que han estado ahí, ustedes pueden visualizar eso, right? A la puerta de frente, camino hacia allá, desde la sala. Y al regresar, puedo ver por la luz de la luna, reflejando, que hay unas manchas en el piso. Y la cosa es que durante la noche, este caballero, este Knight, se había dejado su pupú ahí en la sala. Y en la oscuridad, pues, yo no lo podía ver, Así que todo está oscuro y yo salgo de mi cuarto, camino en la sala y estoy ahí pisando la pupú. Y mientras voy buscando de Night desde la sala hasta la frente de la casa, yo estoy dejando manchas de pupú a través de la casa, y al final de cuentas él estaba en un rincón, en un lugar oscuro, pero yo no lo podía ver. Y como se puede imaginar, me pasé como media hora ahí nomás limpiando lo que había sucedido. Pero la relación a lo que vamos a ver hoy, y usted está pensando, ¿por qué no está diciendo el pastor acerca de pupú, right? Es porque en la oscuridad uno no sabe en lo que camina, right? No sabe dónde va o lo que está sucediendo, y si caminas en la oscuridad, pues te vas a meter en pupú, right? Así que es nomás para que se acuerden que necesitan caminar en la luz. La Navidad es la época del año que a mí me encanta. La música, me estaba acordando de esto, de que quizás el próximo domingo, cuando esté en mi casa, pregúntenme de mi experiencia con el dentista, right? Somos muy amigos ahora, pero tuve que ir al dentista al comienzo de noviembre, y la razón por la cual la menciono es de que el dentista en su oficina ya estaba tocando música de Navidad, comienzo de noviembre, Así que, pero a mí me gusta esa música, pero normalmente empiezo a tocarla después de Thanksgiving, y es lo que oímos en la casa. Las luces, ¿a quién les gustan las luces de Navidad? Yo todavía tengo que poner las luces afuera en mi casa, pero es algo hermoso, right? La luz que brilla
representa lo que vamos a ver hoy. Y es un tiempo de maravilla y de misterio, podríamos decir. Y también podemos pensar en aquellos que durante este tiempo han perdido a alguien, un ser querido, que quizás la temporada les traiga tiempos de melancolía y tristeza. Y cada Navidad repasamos de nuevo la historia navideña que encontramos en Lucas, Mateo, con personajes familiares, los Reyes Magos, los pastores, los ángeles, los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. Vemos la historia de ellos en Lucas. Gabriel, el ángel mensajero, right? Son nombres que cada año durante esta temporada, de una manera u otra se recuerdan a través de la historia navideña. Y por supuesto José y María, hasta el emperador de ese tiempo se encuentra en la historia de Lucas, capítulo 2, empieza durante el reinado de César Augusto. Right? Así que se mencionan personajes que nos recuerdan lo que sucedió en ese tiempo. Y cada uno tiene un papel que jugar, y de tal manera para que todas las piezas, o sea, cada individuo, cada persona que es parte de esa historia, tenía una parte que jugar en la historia para llevar a cabo y para poner las piezas en su lugar, para que en el tiempo apropiado suceda lo que siglos antes había sido predicho. Pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus regiones se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. O sea, el profeta Miqueas había predicho eso siglos antes. Y el tiempo se ha cumplido. La hora ha llegado para que nazca este rey que va a ser un bebé, pero es un rey antiguo, right? Es alguien que ha vivido desde la eternidad. Y vemos Isaías 9:2 prediciendo esto. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. La oscuridad era intensa. Y aquí vivimos y estamos en Round Rock ahorita, así que Georgetown no está muy lejos, right? ¿Quién ha estado en Georgetown? All right. ¿No más 2, 3 personas? Necesito participación aquí. All right. ¿Quién? No, Georgetown. No, ¿quién ha estado ahí? All right. Quizás no estoy comunicando bien, pero all right. Así que ha estado en Georgetown, pero ha ido a las cavernas, Inner Space Caverns en Georgetown. ¿Alguien? No, los recomiendo. Okay. Hay varios que sí, hay varios que no. Recomiendo que vayan. Cuando vas a las cavernas ahí en Georgetown, te dan un tour de las cavernas. Es un grupo de cavernas que encontraron cuando estaban construyendo la carretera que pasa por esta región, la 35. Y lo que hacen es, en medio del tour, agarran el switch y lo apagan. Y te dejan experimentar cómo se ve ahí en la profundidad de la caverna. Y es totalmente oscuro. No hay nada que, no puedes ver nada. Y puedes tener tu mano ahí y es completa oscuridad. Y es así la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel. Esa es la situación
realmente en que se encontraba el mundo entero. Cuando sucedió lo prometido por los profetas, cuando sucedió lo que el profeta Isaías dice, o sea, la oscuridad era intensa hasta que Jesucristo llegó. Y Isaías lo predijo de esta manera, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Así que ha llegado la hora, el tiempo se ha cumplido para que nazca este rey antiguo. Y como mencioné, normalmente repasamos esta historia que vemos ya sea en Mateo, el Evangelio de Mateo o de Lucas, que documentan la historia de la Navidad. Pero Juan, él documenta el misterio de la Navidad. No necesariamente la historia, pero el misterio de la Navidad. Y aquí vemos la hermosura, la maravilla, lo magnífico de que es el plan de Dios. Así que ha llegado el momento de participación otra vez. Voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer esta porción de la palabra juntos. Déjame ubicar mi lugar aquí. Juan capítulo 1, verso 1, y vamos a estar leyendo capítulo 1 del verso 1 al 14. La palabra de Dios dice así: En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció, sino vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Así que de ahí vamos a ver tres cosas. Primero vamos a ver la luz, vamos a ver el testigo y finalmente vamos a ver la gloria. Así que vemos en los evangelios la historia del hombre, de la persona que ha impactado el mundo más que nadie que jamás ha vivido. La vida de Jesucristo ha traído luz a este mundo de tinieblas. Así que veamos la luz, y voy a leer el verso 1 otra vez. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir.
Estas palabras hermosas nos iluminan el entendimiento de quién es Jesucristo y su papel en la creación. Él estaba ahí antes, o sea, antes de que el mundo fuera creado, antes de Génesis 1:1, donde dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él existía antes de eso. Él es eterno y Él estaba ahí antes. Juan básicamente escribió, cuando comenzó el principio, el verbo ya estaba ahí. La idea es de que el verbo existía antes de la creación o incluso antes del tiempo. Tuve la oportunidad de orar y participar en un funeral, no lo llamaron funeral, era una celebración de vida de un hombre joven, 38 años. Él tenía, él vive, right? Porque no físicamente, pero su cuerpo murió y él está en la presencia de Dios. Así que tiene un niño de 2 años, una niña de 1 año. Así que tristemente va a ser extrañado aquí por su familia. Pero uno nunca sabe cuándo algo así va a suceder, right? Por eso tenemos que siempre estar listos. Era algo que le sucedió de repente, una condición médica que acabó con su vida. Así que la razón que menciono eso es que compartí con los familiares, de que para Dios, el principio es el mismo que el fin. Él está no está sujeto al tiempo como nosotros. Para nosotros es difícil entender algo así, pero Él, Dios, ayer, mañana, 100 años de ahora, es el mismo. Él está al mismo tiempo en todos esos lugares, todos esos tiempos. Y podríamos decir todos esos lugares, right? Porque Él está fuera del tiempo. Así que Jesucristo siempre ha existido, siempre era y siempre lo va a ser. Jesucristo es el verbo, como vamos a ver cuando continuamos leyendo, como vimos leyendo esto. El verbo es la palabra griega logos, que quiere decir palabra o palabra divina. Los judíos se referían a Dios en términos de su palabra. La palabra de Dios, y los filósofos griegos veían el logos como la fuerza que traía sentido al mundo, cambiando el mundo caótico a uno ordenado. Así que los judíos, los griegos, ponían énfasis en palabra o el verbo. Y eso es lo que dice Juan, right? Por lo tanto, en la introducción, Juan dice a ambos, a judíos y griegos, durante siglos ustedes han estado hablando, pensando y escribiendo acerca del verbo, el logos o la palabra. Ahora yo les diré quién es Él. O sea, Él está iluminando la mente, el corazón de estos judíos, de estos griegos y de nosotros. Él es Dios, Él es el Creador. Pero no solo eso, hay más, right? Continuamos el verso 4. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Las tinieblas, la oscuridad, es definida en términos de luz, porque la oscuridad es la falta o ausencia de la luz para percibir las cosas. O sea, no, como mencioné en la historia al comienzo, right? No puedes distinguir, no puedes ver cuando hay falta de luz, cuando estás en la oscuridad.
Las tinieblas, la oscuridad se pueden definir en términos espirituales también, refiriéndose a la maldad. Esta es la oscuridad en que se encontraba Israel. Esta es la oscuridad en la que nos encontrábamos nosotros antes de que reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Una oscuridad densa y consumidora en la que no podíamos ver, right? No podíamos ver. Veíamos solo parte y andábamos en oscuridad. Juan 12:44 nos dice, Juan 12:44 al 46 dice, y este es Jesucristo, dice, el que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte. O sea, Él está en el templo y no está nomás dando una charla para sus discípulos. Mi esposa y yo tuvimos la bendición de poder estar en el monte del templo. Es un lugar inmenso, right? Es grande. Así que Jesucristo está ahí y dice en voz alta, en voz fuerte, el que cree en mí, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Está dando énfasis de que ha llegado la luz. No tienes que vivir en la oscuridad, no tienes que andar en la oscuridad. Puedes andar en la luz. Para ustedes que han puesto su confianza en Jesucristo, saben, reconocen y entienden a qué se refiere el evangelista. Andábamos en la oscuridad, andábamos en las tinieblas y ahora estamos en la luz. ¿Alguien? Nomás yo sentí la diferencia. Es algo increíble, right? Yo era de esta manera, este era mí, este era yo, right? Yo era así. Ustedes no reconocerían esa persona. Y gloria a Dios, right? Solo a través del poder de Dios, solo a través de su luz que ilumina en mi vida. Vemos en Efesios 5:8. Y la semana pasada repasamos Efesios capítulo 5, pero eran los versos que siguen esto. Y los recomiendo que vean en YouTube, ahí tenemos el mensaje de la semana pasada. Pero Efesios 5:8 al 14 dice, porque ustedes antes eran oscuridad. Yo era antes oscuridad. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despierte. Tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando venimos a Jesucristo, cuando Él nos da la libertad, el perdón de los pecados, la vida en abundancia, cuando Él nos da la vida nueva, Él nos despierta de un mundo a un mundo nuevo, lleno de luz, lleno de la luz de Jesucristo. Él nos abre la mente a su palabra, nos abre la mente al amor, a la compasión, a la misericordia, a todas estas cosas que no habíamos considerado antes o no habíamos practicado antes. Dios nos da una vida nueva en Él. Nos permite andar en la luz. Y
voy a mencionar varias veces aquí. Es parte de mi oración. Si no es diaria, es frecuente el de pedir a Dios de que me ayude a caminar en la luz como Él está en la luz. Amén. Ayúdanos, Señor, a caminar en la luz como tú estás en la luz. Veamos el testigo. Verso 6. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Así que vemos la venida de Juan el Bautista. Y esa es parte de la historia de la Navidad. Y puede leer la fascinante historia del nacimiento de Juan el Bautista en Lucas capítulo 1. Así que voy a recomendar de que lean esas, ya sea Mateo capítulo 1, capítulo 2, o Lucas capítulo 1, capítulo 2. Son la historia de la Navidad y tenemos que conocerla. Y en Lucas vemos la historia del nacimiento de Juan el Bautista, una historia fascinante. Juan el Bautista era un hombre usado grandemente por Dios, pero él nos dice que no era la luz. Este hombre fue enviado para proclamar y dar testimonio de la luz y preparaba el camino proclamando: arrepiéntense, porque el reino de Dios, el reino de los cielos está cerca. Todos nosotros también hemos sido llamados a desarrollar un papel semejante a Él. Hemos sido llamados a proclamar y dar testimonio de la luz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos, amigos, compañeros de trabajo, familiares, no tienes que andar en la oscuridad, no tienes que andar deprimido, ansioso, no tienes que andar en la maldad. Ven a Jesucristo. Él te va a dar la luz de vida. Pero el papel que Juan el Bautista es único. El papel de Juan el Bautista es único en que vino antes de la luz para proclamar y preparar el camino. El papel nuestro es de proclamar a la luz que ya vino y que está brillando en las tinieblas. Pero uno tiene que escoger, right? Uno tiene que hacer la decisión de entrar a la luz. Jesucristo dice de Él en Lucas capítulo 7, verso 26, dice al 28, Lucas 7, 26 al 28, dice: entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino. Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Wow, ¿qué quiere decir eso? Right? El más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Well, Juan el Bautista era el último de los profetas. Algo diferente a usted, que él no tenía el Espíritu Santo morando dentro de él, porque el Espíritu Santo no había sido dado todavía. Jesucristo no había sido glorificado todavía. Pero usted tiene el privilegio de tener el Espíritu Santo dentro de usted. El Espíritu que le da fuerza, poder para poder animar al vecino, a la amiga, a venir a la luz. Juan el Bautista, aunque tenía sus dudas en la oscuridad de la cárcel, si lee la historia de Juan el Bautista, ve que tuvo sus tiempos de duda.
Él estaba predicando lo que Dios le había puesto en su corazón, preparando el camino del Señor, preparando el pueblo para la manifestación de la gloria de Dios en Jesucristo, preparando al mundo porque la luz había llegado. La luz estaba aquí, la luz se había manifestado y está aquí ahora. Y nosotros tenemos que caminar en esa luz. Ayúdanos, Señor, a caminar en la luz como tú estás en la luz. Continuamos, la gloria, verso 10. Dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos, de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino nacen de Dios. No sé de usted, pero cuando yo era niño, la oscuridad me asustaba, ¿right? ¿Nomás era yo o alguien más? Unas cuantas manos, all right. Y no me acuerdo mucho de mi niñez, pero me acuerdo esperar, por la madrugada. ¿Cuándo va a salir el sol? ¿Cuándo va a madrugar? ¿Cuándo va a venir la luz? Right? Y uno se siente ansioso para poder ver la luz iluminar y para poder ver todo alrededor, para quitar esa oscuridad, esas tinieblas que te llenan de temor. Otra buena, algo que me hizo pensar de la oscuridad también es, alguien ha hecho un viaje largo en el cual tiene que salir, temprano en la mañana, 4 o 5 de la mañana. Cuando vamos a México a veces hacemos eso. Y, dependiendo de qué tan temprano saliste, te puedes cansar porque está oscuro, right? A no ser que tienes bastante café ahí y una buena conversación. Pero a pesar de eso, la oscuridad te hace querer dormir, right? Te da sueño. Y uno manejando sabe que la madrugada viene, sabe que el sol va a salir, pero le da ansias que venga, right? Que madrugue ya, porque quiero ver mi camino, quiero ver, y no solo quiero ver mi camino, pero quiero mantenerme despierto. Y eso es lo que hace la luz, te permite ver tu camino y te mantiene despierto. Aquellos que andan en las tinieblas, aquellos que andan en la oscuridad, están dormidos, la palabra de Dios dice que están en actualidad muertos a la realidad, a lo espiritual que existe. Y solo a través de la luz de Jesucristo podemos despertar a esa realidad. Juan nos dice que el creador de los cielos y la tierra, el autor de la vida, vino a vivir con nosotros y vivió con su creación. Pero lo triste es que el mundo no lo reconoció y no lo aceptó. La mayoría de las personas, cuando Jesucristo anduvo en la tierra, no lo reconocieron como la luz, no lo reconocieron como el Cristo, no lo reconocieron como Dios Todopoderoso encarnado, aunque Él claramente lo era, por lo que hizo, por lo que logró, por los milagros que estaba haciendo, por la palabra que compartía. Él demostraba que era el Mesías, el Rey eterno. Él vino de acuerdo a las Escrituras, Él vino de acuerdo a la promesa de Dios, cumpliendo exactamente con lo que los profetas predijeron. Él vivió una vida sin pecado. Nomás eso es bastante evidencia para demostrar que era el Cristo. También sus enseñanzas, su compasión, los muchos milagros, la sanidad de los enfermos, toda la evidencia era abundante. Pero seguro que cuando
han compartido con alguien acerca de Jesucristo, han visto que con algunos, no importa qué tanta evidencia tienes, ellos no van a aceptar lo que les dices. No es la falta de evidencia para convencer, pero más bien es la falta de interés de la persona en las cosas de Dios. Es la falta de interés en la justicia. Es la falta de interés en la bondad. Es la falta de interés en la verdad. Podríamos discutir y tratar de convencer, pero no es solo la evidencia que cambia el corazón. No es mi esfuerzo y mis obras que van a cambiar al perdido. Más bien es el Espíritu Santo de Dios que tiene que tocar a esa persona, que tiene que tocarle el Espíritu y despertarle y darle un deseo por la luz. Vemos que el mundo prefirió vivir en la oscuridad. Muchos así lo prefieren la oscuridad. Oh, man, si me entrego a Cristo, pues no voy a poder estar viviendo con mi novia ya, o no voy a poder hacer esto, el otro. Ignorando el hecho de que una vez que vienes a Cristo, tienes una vida nueva, una vida abundante, algo que supera a lo máximo a lo que tenías antes. Él te da una vida y un deseo que nunca podrías haber imaginado antes. Pero uno tiene que desear venir a la luz. ¿Y quién pone ese deseo? El Espíritu Santo en cada corazón. Y no voy a pretender entender todo eso, cómo Dios obra y cómo funciona. Lo que sí sé es de que mi parte de todo eso es de compartir las buenas nuevas. ¿Sabes qué? Jesucristo te puede ayudar. Jesucristo te puede dar una vida nueva. Jesucristo te puede sacar de la oscuridad para que estés en la luz. ¿No quieres ver? ¿No quieres percibir las cosas como realmente son? Jesucristo te puede ayudar. Acabamos con el verso 14. Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. O sea, y podía haber agarrado nomás esa frase para hacer todo el estudio, right? El Verbo, siendo Jesucristo, el que era antes de la creación, el que será por siempre, por la eternidad, Él se hizo hombre, right? El nomás pensar en eso, de que Dios, el Creador, el quien con su voz hizo los cielos y la tierra, creó todas las cosas, Él desearía ser hombre como nosotros. Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahorita se me está viniendo a la mente 1 Juan, capítulo 1. Juan dice, yo les comparto lo que he visto, lo que he tocado, lo que he oído. Right? Él estaba ahí, Él vio y da testimonio de lo que vio. Y nos deja saber que Jesucristo es el Verbo, Jesucristo es Dios Todopoderoso. Y dice, contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo era único y es único, Dios Todopoderoso. Vemos en la palabra de Dios varias instancias de la manifestación de la presencia de Dios. O sea, Jesucristo era Él vino y habitó, y era Dios habitando con nosotros, right? Y en el Antiguo Testamento, y vimos también en Apocalipsis, cuando estuvimos en el capítulo 4,
Pero en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 1, hablando del trono, de la presencia de Dios, es algo hermoso, algo magnífico. Isaías capítulo 6, en el templo, la presencia de Dios llena el templo, right? Y su gloria se manifiesta. Well, en Jesucristo se estaba manifestando la gloria de Dios en una manera física, en una manera personal, en la forma de Jesucristo. Imagínese la gloria de aquel que creó el sol. El sol nos ilumina el día, da vida a las plantas, da vida a los seres vivientes, pero eso es algo que Jesucristo creó, right? Imagínense la gloria del Creador mismo siendo manifestada y estando con nosotros. Y ese es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que veamos 1 de Juan, y mencioné lo que se ve antes de este pasaje que voy a leer, pero los animo que lean 1 de Juan en su enteridad, no es muy largo. 1 de Juan capítulo 1 verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay veces que la luz brilla en nuestra vida y quiere revelarnos las cosas como realmente son. Quiere revelarnos la verdad y tenemos dos opciones. Podemos tratar de escondernos en la oscuridad o abrir nuestros ojos a la luz y aceptar la verdad. Aún siendo cristianos, uno puede decidir, right? Uno puede decidir, ¿sabes qué? Yo quiero caminar en la luz así como tú estás en la luz. Hablando de Jesucristo, right? O podemos estar distraídos por muchas cosas, pornografía, puede ser Black Friday que nos distrae, right? Ahí haciendo compras todo el tiempo y nuestra mente lejos de Dios. Y llega el punto en el cual uno, porque sabe que está mal, no quiere ver al hermano, no quiere ver a la hermana, no quiere ir a la iglesia, no quiere leer la palabra de Dios y evita esas cosas porque sabe que no está bien, porque sabe que está andando en la oscuridad. No quiere que la luz brille en sus circunstancias, en su corazón, porque sabe que le va a mostrar que no está bien. Así que uno decide, right? Aún viniendo a Jesucristo, pero la cosa es que Jesucristo, Él siempre está brillando. Nomás tenemos que permitirlo brillar en nuestra vida. Jesucristo es la luz, Él es el camino, la verdad y la vida. Vimos en el verso 12, mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Así que es una nueva creación en Jesucristo. Quizás, señor, señora, joven, señorita, usted se ha dicho, y puede ser cualquiera, right? Dependiendo en las circunstancias. Mencioné de que puede ser cosas que suceden en la vida que nos traen desánimo, depresión, ansiedad.
Pero si usted dice, estoy en un lugar oscuro, tengo desánimo, tengo depresión, tengo ansiedad, Jesucristo es la solución. Jesucristo le puede ayudar, la puede ayudar, le puede ayudar a encontrar ese lugar que no es oscuro, ese lugar en el cual la luz brilla, ese lugar donde Él está, iluminando nuestro alrededor, iluminando el camino, dejándonos ver la realidad que nos rodea. Una vez que vemos la luz y aceptamos la luz, una vez que aceptamos a Jesucristo, entonces tenemos derecho de ser hijos de Dios. Y no todos tienen ese derecho. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer a través del Espíritu. Y para hacerlo tenemos que aceptar a Jesucristo y creer en su santo nombre. Nadie nace o hereda el cristianismo. O sea, yo no nací porque mi papá es pastor, right? Well, yo nací un cristiano, you know? No, yo tengo que hacer esa decisión de que voy a seguir a Jesucristo, voy a seguir al Rey de Reyes. No puede decir, oh, pues yo doy mi ofrenda, yo doy mi diezmo, o yo ayudo con los niños, soy ujier en la iglesia. Pues no tiene nada que ver. No es lo que haces lo que importa, es quién eres. ¿Quién eres? ¿Eres hijo del Rey? ¿Eres ciudadano del reino? ¿Has hecho esa decisión de que Jesucristo es tu Rey? No es lo que haces, es quién eres. Y solo en Jesucristo puedes ser un hijo de Dios. Es una decisión que uno hace. Y veamos, quería acabar con Lucas capítulo 2. Y esta es la luz iluminando. Y es parte de la historia de la Navidad, right? Juan nos presenta el misterio de la Navidad. Ahora veamos parte de la historia de la Navidad. En Lucas 2:8 dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Amén. Así que tenemos que permitir que la gloria del Señor nos envuelva en su luz, para que podamos caminar en la luz, así como Él está en la luz. Ayúdanos, Señor, a caminar en la luz, como tú estás en la luz. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu gran bondad. Gracias por tu gran amor. Gracias porque tú pagaste el precio para que podamos ver tu luz. Tú siendo creador, tú existiendo por la eternidad, no tenías que hacer nada por nosotros. Pero tú en tu bondad y en tu amor viniste a este mundo y habitaste entre nosotros. Y podemos ver tu gloriosa y majestuosa luz. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a caminar en la luz, así como tú estás en la luz.